Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Nuevamente, bienvenidos. Estamos realizando este video con el fin de orientar un poco a los compañeros del Núcleo de Comercio y Negocios Internacionales de los docentes Víctor Saldarriaga y Jason Vargas acerca de este tema en específico, que es el tema de política y régimen cambiario en Colombia. Antes de empezar, pues cuando hablamos de régimen cambiario, necesariamente pensamos en una norma. Pues por supuesto, la palabra régimen nos implica o nos indica una norma. En este orden de ideas, pues es cierto que en Colombia entonces tenemos un marco normativo sobre el régimen cambiario, pero más que como norma debemos ver este tema como una política, como uno de los objetivos que ayudan a cumplir el gran objetivo de el país en el tema de internacionalización. Entonces es así como el régimen cambiario tiene unos objetivos que buscan aportar a toda esa política macroeconómica que el país hoy en día tiene. Entonces, pues vamos a pasar de pronto algunas diapositivas un poco más rápido. Ya les queda el material de consulta y obviamente les indicaremos y les mostraremos dónde encontrar la norma y todo lo detallado acerca de este tema de régimen cambiario para quien quiera profundizar en adelante un poco más, lo haga. La idea con el video es orientarlos un poco, comprender con más detalle cuál es el objetivo de este régimen cambiario, de esta política cambiaria en Colombia, cómo funciona y desde el punto de vista de las operaciones de negocios internacionales, cómo se vinculan a este régimen cambiario. Muy bien. Antes de que definamos qué es el régimen cambiario, es necesario contextualizarnos. Y cuando hablo de contextualizarnos es que ya como ustedes han venido estudiando todo ese tema de entorno económico mundial, todo el tema de la globalización, todo el tema de integración económica, perdón, y ahora con el tema de las operaciones de negocios internacionales, pues se han dado cuenta que todo este tema está interconectado y que hay un gran sistema económico funcionando en este momento. Me disculpan que tengo un poco de tos y una voz un poco molesta mi garganta, pero bueno, trataremos de exponer y de compartir con ustedes este video sin mayores inconvenientes. Bueno, entonces es necesario aclarar que a nivel mundial existen diferentes políticas alrededor de cómo funciona el régimen cambiario. Digamos que hay tres grandes posibilidades en cuanto a el funcionamiento de una política cambiaria y que va muy relacionado con el tema de cómo funciona la tasa de cambio, cómo funciona la intervención del Banco Central de un país dentro de todo ese tema de movimiento, ingreso y egreso de divisas. Cuando hablamos de régimen cambiario, necesariamente estamos hablando de divisas, del ingreso y la salida del país de estas divisas y su relación con la moneda nacional, en nuestro caso colombiano, el peso. Entonces, hablamos de tres tipos de políticas. Podemos tener una política que podríamos llamar restrictiva o estática o fija, y es aquella política cambiaria en la que las normas, las regulaciones, las intervenciones del Estado o el Banco Central van dirigidas a mantener unas políticas cambiarias un poco más cerradas, en donde la tasa de cambio, por ejemplo, es una tasa de cambio fija, establecida por el Banco Central o por el banco que haga sus veces en cada país, y donde el mercado pues no tiene mucho que hacer en cuanto a esta política. Muchos de estos países que optan de pronto por una política de tipo de cambio fijo terminan dolarizando su economía
Y en este orden de ideas, pues podemos tener algunos ejemplos, como el caso de Ecuador, que hoy es un país totalmente dolarizado. Luego tenemos una política que podríamos denominar semiflexible, en la que la intervención, digamos, del Banco Central es un poco más moderada, no es tan directa, pero sí hay, por ejemplo, en la tasa de cambio, entonces, una definición de un rango. Me refiero a que la tasa de cambio puede tener una posibilidad de fluctuar, es decir, hacia arriba, hacia abajo, pero sin sobrepasar ciertos límites que se van a establecer desde el Banco Central, desde el Estado, desde las políticas. Entonces, eso es lo que denominamos las bandas cambiarias, donde la tasa de cambio tendrá un techo y tendrá un piso, y en ese rango, en ese espacio de ese techo y de ese piso, el mercado podrá variar y podrá jugar el mercado con la tasa de cambio y sin necesidad pues como de establecer una fija. Y por último tenemos la política cambiaria flexible, en la que las normas irán en un sentido de buscar la facilitación del comercio internacional, la facilitación de las relaciones internacionales, adoptando políticas y directrices de una de esas instituciones que anteriormente veíamos, que podemos llamar supranacionales, esas instituciones que de alguna manera regulan, dirigen el comercio internacional, y es el Fondo Monetario Internacional quien emite algunas políticas y directrices en relación de cómo debe ser manejada la política económica de un país, y específicamente todo este tema de régimen cambiario, de política cambiaria. Esa política flexible, entonces, la característica es que la tasa de cambio se va a regir por el mercado, por la oferta y la demanda. Entonces, en ese orden de ideas, podemos encontrar la economía. Entonces, nuestra moneda está devaluada, revaluada, que sube, que baja, que fluctúa de acuerdo a las condiciones de mercado, que por supuesto pueden ser condiciones internas y condiciones externas, y pues en nuestro caso, como en la gran mayoría de países que se miden con el dólar, dependerá mucho también de qué pase con esta economía. Bueno, para Colombia entonces, el régimen cambiario, o para nosotros vamos a interpretar el régimen cambiario como un conjunto de normas. Ese conjunto de normas no solamente regulan el tema de cambios internacionales, y cuando hablamos de cambios internacionales hablamos de divisas, sino que también, además de la regulación, pues busca también una facilitación. Ese conjunto de normas va dirigido a facilitar las transacciones con el exterior, porque pues hace parte de esa política macroeconómica de internacionalizar el país. Y cuando hablamos de transacciones con el exterior, son operaciones que implican pago o transferencia de divisas, bien sea que ingresan o salen, dependiendo de la operación que estamos haciendo. Y entonces, en ese orden de ideas, el régimen cambiario no solamente va a regular y va a sancionar o controlar las transacciones, sino también a quienes hacemos parte de esas operaciones, ¿cierto? Que más adelante vamos a ver quienes participan dentro de estas operaciones. En Colombia, entonces, existe un marco normativo que empieza o se fundamenta desde la Constitución Política de 1991, y encontraremos estos artículos particularmente donde hablan o están, digamos, dirigidos a este tema de política cambiaria y a cómo se deben emanar de ahí en adelante las diferentes normas que tengan que ver con la materia cambiaria. Entonces, ahí encontraremos pues todas estas normas que les estamos mostrando. No nos vamos a centrar en ellas, y las dos que están de pronto en verde, perdón, en verde, son, digamos, como las normas más específicas y operativas de cómo funciona el régimen cambiario, y en la cual se centran los operadores de régimen cambiario, más bien los operadores de comercio exterior que tienen, o de inversiones internacionales que tienen que ver con
alguna transacción y ello implica la participación del régimen cambiario. Entonces la resolución externa 8 de 2000 del Banco de la República y la circular reglamentaria de SIN 83 también del Banco de la República son normas que tenemos que tener muy en cuenta para la parte ya operativa, ¿cierto? Las otras son parte de todo ese marco, de toda esa política y que es necesario obviamente tenerlas en cuenta. Un régimen sancionatorio para todo el tema que regula y que controla y que sanciona la DIAN. Y también hay algunas normas en materia cambiaria que emite la DIAN a través de conceptos. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos que se ha trazado la política cambiaria en Colombia entre lo que significa aportar a esa política macroeconómica del país? Primero tenemos la internacionalización de la economía para lograr competitividad en mercados externos. Entonces, cuando hablamos de estos objetivos, es que nuestra norma, nuestro régimen va a estar dirigido hacia estos objetivos o al cumplimiento de esos objetivos, ¿sí? Luego está promover, fomentar y estimular el comercio exterior. Eso es claro para nosotros, ya lo hemos hablado, ustedes ya lo han estudiado y lo han comprendido y podrán hacer sus propias reflexiones. Esta es entonces los objetivos. Ahora la discusión que se puede dar en otro espacio es si la política, si el régimen, si está cumpliendo con estos objetivos, si deberían ser los objetivos, pero en este momento esos son los objetivos que se ha trazado la política cambiaria y hasta ello apunta. Estimular inversión de capitales del exterior en el país. Entonces ustedes han visto que en los últimos años, en los últimos dos gobiernos, la política ha sido muy dirigida, de pronto en esta última parte de la segunda etapa del gobierno de Santos no ha sido tan evidente, pero sí es claro que había una política o que hemos tenido una política de atracción de inversión, atraer capitales extranjeros que inviertan y que ingresen al país a generar cierto tipo de desarrollos. Bueno, no solamente es estimular, no solamente es facilitar, sino también controlar esos movimientos, porque pues no puede ser que salgan y entren así como así. Otro de los objetivos es mantener o buscar mantener un nivel de reservas internacionales adecuado. Para eso hay una fórmula que utiliza Colombia en donde el nivel de reservas internacionales que debe mantener el país mínimamente debe ser el valor de las importaciones de Colombia durante 3 meses. Es decir, si hoy vamos a medir las reservas internacionales, deben ser equivalentes al valor de las importaciones realizadas por Colombia en los 3 meses anteriores. Por supuesto, nosotros mantenemos unas reservas mucho más arriba, más elevadas. Hay un buen manejo, digamos, del Banco Central al respecto de toda esta política y esa fórmula es la que estamos utilizando actualmente. Coordinar políticas y regulaciones cambiarias, políticas macroeconómicas, facilitar el desarrollo de las transacciones y establecer mecanismos de control y supervisión adecuados. Entonces ahí tenemos también el régimen sancionatorio, los procedimientos para que los operadores realicen bien sus operaciones en cuanto al régimen cambiario. Bueno, de acuerdo a esa norma, entonces, en Colombia vamos a encontrar que el mercado de divisas, el mercado cambiario, está dividido en lo que es el mercado regulado o el mercado propiamente dicho cambiario y está el mercado libre, ¿cierto? Todas las divisas que se mueven en estos dos mercados, o sea, es decir, el mercado cambiario en realidad es todas esas divisas que se mueven en donde algunas son consideradas de mercado libre y otras de mercado regulado. Las de mercado regulado son aquellas divisas que deben ser canalizadas obligatoriamente, ¿sí? Y ya vamos a ver entonces qué es canalizar. Las de mercado libre son divisas que no son sometidas a esa obligatoriedad de canalizar. ¿Qué es canalizar? Canalizar es que la divisa que ingresa o sale del país lo haga a través de dos mecanismos que considera la norma. Uno,
los intermediarios del mercado cambiario. Y dos, los mecanismos o cuentas de compensación que vamos a ver en adelante, qué es cada uno de ellos. Es importante hacer una diferencia entre estos dos conceptos, canalizar y declarar. Canalizar una divisa es cuando pasa a través de lo que dijimos ya, un intermediario del mercado cambiario, que es, por ejemplo, un banco comercial X, o a través de una cuenta de compensación. Luego explicaremos qué son cuentas de compensación. La declaración se da cuando a través de ese procedimiento yo debo llenar una declaración de cambio, que es un formulario dependiendo de la operación, que ya les voy a mostrar más adelante cómo se manejan estos formularios un poco, no muy en detalle, pero sí tengamos idea de cómo se realiza esa operación. Divisa es simplemente para recordar, toda moneda extranjera diferente al peso es una divisa, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de divisa generalmente lo asociamos a el dólar o máximo al euro, pronto la libra, pero divisa en realidad es cualquier otra moneda diferente a nuestra moneda nacional. Los depósitos, ahora que hablábamos de controlar, de que la norma tiene pues algunos objetivos al respecto de la regulación, no solamente la facilitación, existe dentro de la norma un mecanismo que son los depósitos que en este momento están, podría decirse, desactivados, es decir, están en 0 pesos. En cualquier momento de cambiar nuestra política, los depósitos pueden ser activados. Por ejemplo, para desalentar inversiones, si ya nuestra política es no atraer inversión, activamos dentro de la norma este mecanismo del depósito, obligando, por ejemplo, al inversionista extranjero a dejar un depósito en el Banco de la República a través de los intermediarios para poder realizar una inversión en Colombia, buscando quizás desalentar el que una persona, por ejemplo, quiere invertir en Colombia 100 millones de dólares y que de pronto el depósito diga, debe dejar un depósito del 20%. En ese orden de ideas, pues esta persona, este inversionista ya no podría trabajar con 100 millones de dólares, sino con 80. Eso pues buscaría que él de pronto diga, no, mejor me llevo mis 100 millones de dólares para otro país donde pueda trabajar completos. Ese depósito, obviamente, esta empresa o esta persona no lo va a perder, pero eso quizás estará amarrado a un término de tiempo para que la inversión permanezca en Colombia, ¿sí? Y al final de ese tiempo se le devolverá ese depósito. Pero repito, hoy en día esto lo tenemos en 0 pesos, no hay obligatoriedad de tener el depósito. Los IMC o los intermediarios del mercado cambiario, súper importantes dentro de todo el control de régimen cambiario, porque es a través de ellos en donde más mayoritariamente se mueven las divisas que ingresan o salen del país por operaciones que tenemos en el caso de comercio exterior o de inversiones internacionales, endeudamiento externo y otro tipo de operaciones. Hacen parte entonces de los intermediarios del mercado cambiario los bancos comerciales, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, la financiera energética, Bancoldex, cooperativas, sociedades comisionistas de bolsa y casas de cambio legalmente pues constituidas, son considerados intermediarios del mercado cambiario. Es muy importante dentro del régimen cambiario cuando hablamos de una transacción internacional o de una transacción de cambio internacional, el concepto de residente es fundamental. Y vamos a hablar del concepto de residente desde el punto de vista si es una persona natural o es una persona jurídica. En el caso de una persona natural, entonces es residente todos los nacionales colombianos que residimos en el país. Y también se convierten en residentes a aquellos extranjeros que han ingresado al país y llevan en Colombia viviendo 6 meses continuos o discontinuos durante un año. Es decir, durante 12 meses han estado en Colombia 6 meses
de manera continua o han salido del país, han vuelto a ingresar, han vuelto a salir, han vuelto a ingresar, pero durante ese periodo de 12 meses completaron 6 meses viviendo en Colombia y allí ya se convierten en residentes. Y las personas jurídicas obtienen su residencia cuando tienen un domicilio en Colombia, es decir, conforme al Código de Comercio, que tenga su RUT, su Cámara de Comercio y obviamente tendrá un domicilio y por ese lado entonces ya se considera un residente. ¿Por qué es importante aclarar eso de residente? Porque cuando hablamos de cambios internacionales, en la gran mayoría de los casos estamos hablando de una transacción entre un residente y un no residente, ¿sí? Hay una excepción donde vamos a poder transar en divisas los nacionales o los residentes, pero normalmente entonces vamos a hablar de una operación entre un residente y un no residente. Bueno, hay unas entidades que son muy importantes dentro de este régimen cambiario y la principal viene siendo el Banco de la República, que ese es el órgano central de esta política, quien legisla o tiene facultades, además del Congreso, para legislar en cuanto a régimen cambiario a través de sus circulares y sus resoluciones. En todo caso, ese es como el órgano central, no solamente por legislar, sino porque a través de él, pues, se reciben o se mueven todas las operaciones, o se registran más bien, no se mueven, sino que se registran ante él. Está la Superintendencia de Sociedades, que tiene que ver con todo, con toda operación de inversión extranjera y endeudamiento externo. Y está la Superintendencia Financiera, que controla, regula, sanciona a los intermediarios del mercado cambiario y las sociedades comisionistas de bolsa. La DIAN, que regula y controla todo el tema de importación y exportación de bienes y de competencia residual, como por ejemplo la importación y la exportación de servicios, remesas y otro tipo de operaciones. Bueno, dentro de todo este mercado, entonces ya dijimos que esa norma busca también controlar, regular a quienes participan y ya vimos algunos de ellos, estamos los importadores, los exportadores, las personas naturales, los inversionistas, los intermediarios, la DIAN, el banco, la superintendencia y financiera y de sociedades. Bueno, entonces hablábamos de un mercado cambiario de obligatoria canalización. ¿Qué operaciones tenemos dentro de obligatoria canalización? Son de obligatoria canalización las importaciones, las exportaciones de bienes, no de servicios, sino de bienes, el endeudamiento externo, la inversión extranjera, avales y garantías, inversiones financieras en títulos y activos en el exterior, operaciones de derivados. Todas estas las considera la norma, son operaciones de obligatoria canalización. Las operaciones de mercado libre, entonces, tenemos las tarjetas de débito y crédito internacional, los movimientos de divisas destinados a operaciones no obligatoriamente canalizables, el tema de servicios, dentro de las no obligatoriamente canalizables, entonces está el tema de remesas y otro tipo de compras que se pueden hacer a través de internet con tarjetas de crédito de débito que no son de obligatoria canalización. Muy bien. Cuando hablamos de obligatoria canalización, entonces, quiere decir que esas operaciones deben pasar el ingreso o la salida de las divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario o de una cuenta de compensación. ¿Por qué era importante lo de residente? Ya dijimos que las operaciones deben ser entre uno, cuando hablamos de operación internacional o transacción cambiaria internacional o de cambios internacionales, es un residente con un no residente. Las operaciones entre residentes se consideran operaciones internas y estas operaciones internas deben ser ejecutadas en moneda nacional, en moneda legal colombiana. Puede que pactemos un contrato, una operación entre residentes en dólares, pero al momento de su ejecución tendrá que hacerse en pesos colombianos.
¿Cuál es la excepción? Cuando los dos residentes tengan cuenta de compensación. Cuando los dos residentes tienen cuenta de compensación, entonces sí pueden utilizar para la transacción su divisa elegida de acuerdo también a la cuenta de compensación que tengan, ¿sí? Bueno, la norma por regla general dice que las divisas no pueden usarse como medio de pago, pero que es lícito su porte y negociación, o sea que podemos dedicarnos los que se dedican profesionalmente a comprar y vender divisas, que lo hacen de manera legal, debidamente registrados y que es libre de su porte, es decir, yo puedo tener todas las divisas que quiera en Colombia, hay una libertad allí, obviamente habrán unas restricciones como por ejemplo de dónde provienen pues esas divisas y qué puedo hacer con ellas. En cuanto al régimen de viajeros, que es muy importante para todos, la norma considera hoy que el ingreso y la salida de divisas no es de obligatoria canalización a través del régimen de viajeros y en cierto momento sí es de obligatoria declaración. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ingresar o salir del país con la cantidad de divisas que yo quiera y que por algún motivo las tengo. ¿Qué es lo que pasa? A partir de los $10,000 tengo una obligación de declarar, es decir, tengo que presentar un formulario declarando esas divisas, pues el concepto, por qué las obtuve, de dónde provienen o para qué las voy a utilizar. Y tengo un cupo hasta $10,000 libre, es decir, sobre los cuales yo no debo o no tengo que declarar. A partir de allí deberé declarar o deberá la persona que ingresa o sale del país declarar la cantidad de más que está